Hola, bienvenidos sean a sus clases de preparatoria. Vamos a continuar con los temas del día de hoy, sin antes recordarles que ya vimos aritmética, que fueron la parte de las operaciones básicas, un poco de la ley de los signos, tanto en sumas y resta y multiplicación y división. Pasamos después a geometría, donde nos enseñaron a identificar un término, a resolver operaciones algebraicas, sumas, restas y posteriormente también vimos ecuaciones, donde son igualdades y tenemos que encontrar el valor de un incógnito. El día de hoy vamos a pasar con la parte de trigonometría. Y pues bueno, antes de comenzar debemos de saber que la trigonometría es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar y medir los triángulos, o sea, sus ángulos y sus lados y sus funciones trigonométricas, que es el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y todo eso, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, para comenzar, Pitágoras es considerado el primer matemático puro, contribuyendo en el avance de las matemáticas en cuestión de aritmética y trigonometría. No sé. Y bueno, aquí nos dicen que los ángulos se miden en grados. El transportador es el instrumento que nos permite medir los ángulos. Y como pueden observar, los ángulos están acomodados en un círculo o en una circunferencia, como gusten verlo. Y bueno, como ya les había dicho, la trigonometría estudia tres cosas. Para resumirla, pues es el triángulo, los ángulos y la relación que existe entre ellos dos. Ujú. Ahora, como pueden observar en la diapositiva, podemos observar la herramienta con la que este, podemos observar la herramienta para medir los ángulos, donde es un círculo que tiene 360 grados. Como pueden observar, aquí comienza cero, pero de igual manera es donde termina. Pueden observar abajo el 360. Entonces, un círculo tiene 360 grados y a partir de ahí es donde nosotros podemos comenzar a dar valores dependiendo del ángulo que nosotros vemos. Para poder utilizar esta herramienta, comúnmente nos van a dar ejemplos como estos, donde se ven nada más dos líneas, bueno, dos aristas donde se unen en un vértice. Y nosotros queremos saber la separación entre estas dos aristas. Para ello, vamos a utilizar esta herramienta, el transportador, donde la arista debe de quedar en el centro y una de sus vértices debe de estar alineada con el cero. A partir de ahí, la segunda vértice ya debe de estar apuntando en un ángulo. Y ya ese número donde nos dé o esa medida es el valor que tenemos. En este caso, imagínense que tenemos unas vértices, unas aristas que se unen en este vértice de esta forma. Y entonces, como pueden observar, está alineada con la línea cero y con el 140. Así podemos decir que este ángulo tiene un valor de 140 grados. No se les olvide. Las unidades para esto son grados. Continuando, aquí ya nos están dando o explicando mejor el cómo utilizar la herramienta, o sea, el transportador para obtener los grados. Ujú. Los grados son representados así.
podemos escribir un grado o con su símbolo. Y bueno, aquí nos está diciendo que observemos cómo miden el ángulo con el transportador. Este es el ángulo y nos están pidiendo esta medida. Ahora, como ya les había dicho, hay que acomodar el vértice en el centro del transportador y alinearlo con el cero. La arista debe estar alineada con el cero. A partir de ahí ya podemos determinar la medida de nuestro ángulo. Aquí nos dice que son dos pasos. Coloca el transportador de manera que su centro coincida con el vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo pase por 0 grados. Aquí pueden observar, se está cumpliendo el primer paso. Posteriormente a ello, tenemos que mirar el transportador y el número donde pasa el lado del ángulo, el otro, o sea, este, es el número de la medida del ángulo. Y como pueden observar, está pasando aproximadamente en el 80. Entonces podemos determinar que este ángulo mide 80 grados y se representa así, ¿vale? Y bueno, la medida de un ángulo se expresa en grados y se mide con el transportador. Por todo, perdón. El transportador tiene dos escalas, como pueden observar. Tienen un número arriba y un número abajo. Esto es para facilitarnos la medición de aquellos ángulos donde se abren hacia la derecha o hay otros que se abren hacia la izquierda. Por ejemplo, los que se abren a la derecha son así. Entonces nos van a pedir quizás esta medida. Para facilitarnos esto, podemos utilizar la escala ya determinada que está arriba. En caso contrario de que se abra hacia la izquierda y nos estén pidiendo esta parte de aquí, entonces nosotros podemos utilizar la escala de abajo. Ujú. Solamente es eso, para poder facilitar la medida de los ángulos dependiendo de dónde se abre, hacia la derecha o hacia la izquierda. Habrá algunos casos donde no encontremos estas dos escalas y tendremos que estar haciendo sumas y restas para poder encontrar el ángulo requerido o que nos estén pidiendo. Pero pues bueno, no es mucho los casos. La mayoría de los transportadores vienen con las dos escalas para facilitar mejor nuestras mediciones. Pero bueno, ya una vez sabiendo cómo tener los ángulos, debemos de tener en cuenta de que hay diferentes tipos de ángulos. Pero para ello, primero vamos a identificar sus partes acá arriba. En primera instancia está sus vértices. Las vértices es el punto donde coinciden los lados o las aristas. ¿Cuáles? Estos dos. Entonces, este punto donde se unen los dos es conocido como vértice. Ahora, la separación que se está ocurriendo entre dos aristas o dos lados ya es el ángulo, ya es la medida que nos están pidiendo. Y bueno, hay que tener en cuenta nuevamente que pues vamos a tener diferentes tipos de ángulos. Vamos a tener el más conocido es el agudo, el que es menor de 90 grados, o sea, de 0 grados a 90. El que es totalmente de 90 grados va a estar siempre representado con este cuadrito y va a ser conocido como ángulo recto. Ahora, el obtuso es el mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. ¿Por qué?
el que tiene 180 grados ya es un ángulo llano. Ujú. Y bueno, tenemos el ángulo completo, que es el que una circunferencia que tiene 360 grados. Y bueno, ya el cóncavo es mayor de 180 grados y el convexo es menor de 180 grados. Va de nuevo. El ángulo agudo podemos decir que es de 0 grados a 90. El recto es de 90 grados, ni más ni menos. El obtuso va de 90 grados a 180. Ahora, el llano son 180 grados, ni más ni menos. De igual manera con el completo. Y el cóncavo es mayor de 180 grados. Podríamos decir que de 180 grados hasta 360 grados. Y bueno, ya el convexo podríamos decir que es similar al obtuso. Pero pues bueno, esos son los tipos de ángulos que vamos a estar trabajando o conociendo. Ahora sí, ya viene lo bueno. La relación que tienen los ángulos en el triángulo. Ya que esto es general, no se les vaya a olvidar, la suma de los tres ángulos interiores. ¿Cuáles interiores? Lo que están adentro. Es todo aquí. Debe de dar una igualdad de 180 grados. ¿Ok? La suma de estos tres siempre nos va a dar 180 grados. Sea el número que coloquemos a los lados, el último ya nos debe de dar 180, ¿ok? Como pueden observar en el ejemplo, tenemos ya dos ángulos trazados y tenemos un ángulo en incógnita. Aquí ya vamos a aplicar un poco de geometría en cuestión de ecuaciones, ¿ok? Tenemos una igualdad y una incógnita. Y queremos saber el valor de este incógnito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues despejando. Recuerden que cuando pasa la igualdad, cambian su naturaleza. Si están sumando, van a pasar restando. Si están multiplicando, van a pasar dividiendo. Y si están en potencia, van a pasar en raíz y así, viceversa. Y bueno, como pueden observar, tenemos los dos ángulos ya trazados, que es el 90, el 50, y nuestro ángulo, que es una incógnita. Está siendo igualada a 180 grados. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que la suma de los tres ángulos da 180 grados. Por eso se iguala a 180 grados, siempre. ¿Qué es lo que prosigue? Pues vamos a despejar nuestra incógnita. ¿Cómo vamos a despejar? Pues pasando a este y este del otro lado de nuestra igualdad. Si aquí están sumando los dos, van a pasar restando, como pueden observar en la segunda línea de nuestra operación. Ahora, ya una vez despejada nuestra incógnita, proseguimos a realizar o resolver nuestro problema. Una vez hecho esto, nos va a dar un resultado de 40 grados. No se les va a olvidar. Esto saben que podemos comprobarlo sustituyéndolo en la ecuación original. Si ya sabemos que x es igual a 40, entonces 40 más 90 más 50
tiene que dar 180 grados. Si sumamos 40 más 90 nos va a dar 130, más 50 ya están los 180. Entonces 180 es igual a 180. Nuestra igualdad corresponde. Entonces está bien esta operación. Ujú. Y ya sabemos que entonces esta X de acá arriba es 40 grados. Una vez nosotros ya hemos trazado dos ángulos, el tercer ángulo ya está definido. Aquí es una ecuación para calcular ángulos. Aquí pueden observar que nos están dando una serie de pasos. Plantea la ecuación. Ese es el paso número uno. La ecuación nos está diciendo que tenemos 2x más 3x más 4x. ¿Por qué estamos utilizando esto? Porque nos están dando ya la figura, donde cada lado o cada ángulo tiene una incógnita. Entonces, nosotros queremos encontrar esa incógnita para saber el valor de los ángulos. Nosotros ya sabemos cuál es el resultado final. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Plantear una ecuación. 2x es esta parte del ángulo, 3x es el de aquí, 4x es este de acá. Ahora, paso número 2. Vamos a resolver la ecuación que ya habíamos planteado. Recuerden que vamos aquí a aplicar lo de la suma de familias. Esta x no tiene potencia y no es multiplicada por otro término. Entonces, esta y esta pertenecen a la misma familia. Podemos sumarlo. Por eso, 2 más 3 nos va a dar 5. Más 4, 9. 9x, el que tenemos acá abajo. Ahora, ¿qué es lo que proseguimos? Tenemos que despejar. Vamos a despejar x. Si despejamos x, tenemos que quitar el 9. El 9 está aquí multiplicando. Y al pasarlo del otro lado de la igualdad, va a cambiar su naturaleza a una división. Entonces quedaría x es igual a 180 entre 9. Al resolver esta división, nos va a dar como resultado 20. Entonces sabemos que 20 es igual a x. No quiere decir que todos los lados son 20, ¿verdad? No. Sino que esa incógnita es x. Como pueden observar, podemos comprobarlo ahora sustituyéndolo en cada esquina o en cada ángulo ya dado. Ahora, si lo sustituimos, aquí nos dice 2x. Ya sabemos que x es igual a 20. X es igual a 20. Entonces, y aquí nos dice que es 2x, o sea, 2 por x, tenemos que multiplicar 2 por 20. Para ello, el resultado final es 40 grados. 2x es igual a 40 grados. Este lado vale 40 grados. ¿Ya me van entendiendo? Así con los demás lados. Aquí es 3 por x, que es igual a 60, y 4x, o sea, 4 por 20, que es igual a 80. Se supone que ya resolvimos nosotros nuestra ecuación. Si queremos saber que esto está bien, nuevamente sumen los ángulos ya obtenidos para ver si nos da los
180 grados. Y es que llegan a todavía tener dudas de si lo resolvieron bien. Entonces vamos a sumar 60 más los 40 más los 80. 60 más 40 nos va a dar 100. Y si le sumamos los 80, pues nos va a dar 180 grados. Los 180 grados que tiene adentro de un triángulo. Entonces, esto está bien. Ujú. Y bueno, aquí viene la siguiente actividad, en la cual se le va a dejar de tarea estos de acá abajo. No, ahora no hay que dejarnos llevar con estos, ya que por ser ejercicios, no siempre nos va a dar 90 grados. Sí, siempre se expresan los 90 grados aquí, pero nuevamente les repito, por ser ejercicios, no vamos a expresarlos o no va a ser el valor en este caso. Aquí pueden observar que sí tiene el cuadro y tiene los 90 grados, pero no va a ser el caso de este lado. ¿Ok? Aquí pueden también observar que nos está dando dos valores ya este, de ángulos en el triángulo y debemos de encontrar solamente uno. Y como pudimos observarlo en el primer ejercicio o ejemplo. Y acá abajo nos están dando los tres lados con una incógnita. ¿Cómo fue en este caso? ¿Ok? Van a tener que sumar estos lados, van a tener que hacer una ecuación similar a esta. No se les vaya a olvidar que es igual a 280 grados y posteriormente la resuelven. Y bueno, ahora a partir de todos estos ángulos se comenzó a realizar teoremas y una que otra ley. Hay una muy conocida este, que conocemos como teorema de Pitágoras, el cual, valga la redundancia, lo hizo el mismo Pitágoras, donde es exclusivo para triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? El teorema de Pitágoras es exclusivo para el que tiene el ángulo de 90 grados. Este teorema establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. ¿Ok? Vamos de nuevo. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, o sea, este triángulo, lo podemos observar acá abajo. La longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Esta es la hipotenusa. Y nos está diciendo que es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. ¿Qué es lo que quiere decir? Imaginemos que tenemos un cuadrado aquí. De igual manera, acá y acá abajo también tenemos un cuadrado. Por falta de espacio no se va a poder observar bien. La suma de esta área de aquí y la área de acá, vamos a llamarla área 1 y área 2, nos va a dar esta área 3.
que es igual a área 1 más área 2. Es representado así. C cuadrado igual a cuadrada más b cuadrada. Es lo que nos está diciendo esta oración. Vemos en la parte de abajo una fórmula similar, pero representada de diferente forma. Esto es porque es una ecuación. Nos va a dar comúnmente dos valores con una incógnita. Para ello, entonces, vamos a proseguir a despejar nuestra incógnita. Imaginemos que ya está de un lado nuestros valores y del otro nuestra incógnita. Y queremos terminar de despejarla completamente. Sí, vemos que ya está la C solita, pero como pueden observar, tiene un 2, tiene una potencia. ¿Cuál es lo contrario de una potencia? Una raíz. Equivalente a la potencia. Imaginemos que si tenemos una C a la 3, entonces del otro lado vamos a tener una raíz a la 3. En este caso no es así. Vamos a tener una C al cuadrado. Entonces del otro lado vamos a tener una raíz cuadrada. Por eso está representado así. Porque para quitar este 2 tenemos que elevar todo al cuadrado. Este se elimina y estos dos lo conservan. Ok, solamente era un pequeño paréntesis para que no se confundan. Ya pasando con el teorema de Pitágoras, vamos a observar nuevamente que este teorema es para los triángulos rectángulos. Estos triángulos rectángulos se caracterizan por tener un ángulo de 90 grados. Y bueno, continuando con esto, podemos observar que si en dado caso que nosotros queramos saber la hipotenusa, o sea, la medida de aquí a acá, debemos ya de tener la medida de aquí y acá, y esta, los valores de este lado y de este lado, para poder tener o utilizar esta fórmula. Y así con los demás casos. Quizás nos den el valor de este lado y de este, y entonces nuestra incógnita va a ser este cateto o este lado, denominado A. Entonces, podemos observar la lista de los ecuaciones que nos están dando y podemos observar que esta es la fórmula que tendríamos que utilizar si queremos saber este valor. Y así, de igual modo, si esta es nuestra incógnita y nos están dando estos valores, entonces tenemos que utilizar esta fórmula. Pero como pueden observar, en la primera es una suma. ¿Por qué en la segunda es una resta? Si lo había notado. Esto es porque la fórmula original es esta. Entonces, regresando acá, C es igual a A cuadrada más B cuadrada. Si digamos, esta es nuestra incógnita y queremos despejar B, tenemos que pasar a A del otro lado. Si está sumando aquí, va a pasar del otro lado restando, ¿ok? C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Por eso es que aquí ya se convierten en restas, porque al despejar esta ecuación es como nos da estas nuevas fórmulas. Ahora vamos a ver
un ejemplo de cómo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Nos están dando un triángulo rectángulo. Recordemos que estos se caracterizan por tener un ángulo de 90 grados, en donde nos están dando dos valores y una incógnita. ¿Ok? Ahora, podemos bautizar los lados como ustedes gusten. Si quieren, este es el lado A y este es el lado B. O viceversa. Este es el lado B y este es el lado A. No importa en este caso mucho. Ahora, ya una vez bautizando esto, aquí nos está diciendo que esta es A y este es B. Recordemos que el texto nos dice que la fórmula es así, pero también podemos verla de esta manera. La raíz de A cuadrada más B al cuadrado. En este caso, nos está, o es, lo resolvió con la primer fórmula. Pasamos a sustituir los valores. Sabemos que A tiene una igualdad de 6, por eso está aquí. Y así es con B. B es igual a 8. Y por eso está acá. Ahora pasamos a resolver nuestra ecuación. Si nosotros elevamos 6 al cuadrado, 6 por 6 nos va a dar 36. De igual manera, si elevamos 8 al cuadrado, 8 por 8 nos va a dar 64. Una vez resuelto las potencias, pasamos a sumar. 64 más 36 es igual a 100. Ahora, como pueden observar, la C no está solita. Tenemos que quitar este 2. Para quitar ese 2 tenemos que pasar del otro lado como raíz o cambiarle su naturaleza. Por eso pueden observar esto acá abajo. El 100 ya está en una raíz para poder quitar el 2. Y bueno, ya resolviendo esta raíz, nos va a dar como resultado 10. Ujú. Y como pueden observar, es lo mismo. Esto es lo mismo, solo que representado de diferente forma. Si quieren, vamos a resolverlo. A cuadrada más b al cuadrado. Entonces, c es igual a la raíz de, que dijimos que era 6. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. C es igual a, ya sabemos que 6 y 8 al cuadrado es 36 y 64 respectivamente. Ahora vamos a resolver lo que está dentro de nuestra raíz. Y pueden observar que ya estamos llegando a los mismos pasos. Y aquí. Ujú. Y vamos a llegar de igual manera al mismo resultado. Y listo. Así es como aplicamos el teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos. Vamos a ver otro ejemplo. Pueden encontrar los triángulos acomodados de esta forma y quizás lo confundamos con otro tipo de triángulos. Pero recordemos que los triángulos rectángulos se van a caracterizar por su ángulo de 90 grados. Hay que medir los ángulos si es necesario para identificar qué tipo de triángulo es. En este caso, nos están dando la pista con esta representación. Recuerda, para representar ángulos de 90 grados, es así, con esto en la esquinita. Ahora, nos está diciendo que este lado de acá lo bautizaron como C
y tiene una igualdad de 5. De igual manera, acá es A y es igual a 3. Y en caso contrario tenemos a B que es igual a 4. Ya una vez hecho esto, podemos determinar que este también es nuestra hipotenusa. Entonces estos son nuestros catetos. ¿Cómo vamos a identificar la hipotenusa? Porque es el lado más largo, recuerda. Y bueno, nos están dando nuevamente la fórmula que está dictando el texto de Pitágoras. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comprobar que el teorema de Pitágoras es realmente cierto o lo va a tratar de demostrar visualmente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya tiene los valores, va a sustituir estos valores en esta fórmula y esta igualdad se debe de cumplir. Vamos a ver cómo lo está haciendo. C, dijimos que es 5. Aquí está. B, dijimos que es 4. Y A, 3. Resolvemos eso. 3 al cuadrado es multiplicar 3 por 3, 9. De igual manera con el 4 al cuadrado es multiplicar 4 por 4, 16. Ahora, ya tenemos esto. Si sumamos 9 más 16, vamos a obtener 25. 25 es igual a 25. Entonces nuestra igualdad está bien. Y está comprobando que el teorema de Pitágoras es correcto. Continuando con la clase, ahora vamos a ver funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas también entran dentro de la trigonometría porque está trabajando con lados y se relaciona ahora con los ángulos. Miren, la razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto a uno de los ángulos agudos. Recordemos, los ángulos agudos son aquellos que vienen desde 0 grados a 90 grados. Y los vamos a ver así. Ahora, el triángulo rectángulo se caracteriza por eso. O los triángulos se caracterizan por eso, por tener ángulos agudos. Pero aquí nos está diciendo que triángulo rectángulo. Nuevamente, el triángulo rectángulo se caracteriza por su ángulo de 90 grados. No puede tener dos ángulos de 90 grados, nada más uno. Y bueno, se dice que ahora va a haber una relación entre este ángulo y dos de sus lados. Puede ser este y este, o puede ser este y este, o quizás sea este y este, pero no lo sabemos a menos de que apliquemos las funciones o las razones trigonométricas. ¿Cuáles son estas? El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como pueden observar, tienen algo aquí. Esto es alfa, pero también podemos decir que es un ángulo. Lo pusieron así para que se viera más bonito, pero simplemente es un ángulo. Podríamos decir que es el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, el cotangente de un ángulo, secante de un ángulo y cosecante de un ángulo. Y como pueden observar, acá abajo tiene otras letras en color rojo. Tienen IP y CO. ¿Qué es lo que quiere decir esto? CO es igual a cateto
opuesto. CA es igual a cateto adyacente. Adyacente quiere decir al lado. Hipotenusa, ya sabemos cuál es la hipotenusa. Mm, ok. Hip es igual a hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Este lado es nuestra hipotenusa. Y bueno, pueden observar que están acomodados de una forma curiosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto opuesto. Ok. Entonces, ya a partir de todo esto podremos decir que estos ya son fórmulas para sacar la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí entienden esta parte? Si yo quiero saber un ángulo, tengo que utilizar mi cateto opuesto entre hipotenusa. Ujú. Y bueno, son 6 fórmulas aplicadas en un triángulo. ¿Cómo sabemos nosotros qué fórmula aplicar? Bueno, pues esto va a depender ahora de los valores o las incógnitas que nos estén dando. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Es muy importante que sepamos identificar los elementos de las razones trigonométricas. ¿Cuáles son los elementos? Los catetos. Cateto opuesto, cateto adyacente y de igual modo, perdón, hay que saber identificar la hipotenusa. Este, vamos a hacer ejemplos para poder identificar esto. Imaginemos que nos están dando un ángulo de nuestro triángulo rectángulo. A partir de este ángulo, tenemos que identificar las demás partes. Sabemos siempre que nuestra hipotenusa es el lado más largo. Entonces, esa nunca va a cambiar. Esa se va a quedar así. Los que van a cambiar es cateto opuesto y cateto adyacente, porque estos se van a acomodar de acuerdo al ángulo. El cateto opuesto siempre debe de estar al frente del ángulo. Lo debe de ver. Es como si estuvieran sentados frente a frente en una mesa. ¿Ok? Y el cateto adyacente es aquel que está sentadito al lado del ángulo, como pueden observar. La hipotenusa, nuevamente les repito, no lo cambiamos. Vamos con otro triángulo. Nos dan ahora este ángulo. Pueden observar que no es el mismo que este. A partir de este ángulo, tenemos que identificar la hipotenusa para mayor facilidad. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el lado más largo. Este. Aquí ya está nuestra H. Ahora, ya identificando nuestro ángulo hipotenusa, vamos a identificar si quieren al cateto que está sentadito al lado del ángulo. El que está sentadito del ángulo, al lado del ángulo, va a ser nuestro cateto adyacente. Y el que está sentado frente al ángulo es el cateto opuesto. ¿Ok? Vamos ahora con otro. Ya vimos este, ya vimos este. Ahora vamos a ver este. Imaginemos que nos están dando este ángulo o este triángulo acomodado de esta forma.
Si somos observadores, este triángulo y este ángulo es igual a este. Pero bueno, para no confundirlos, vamos ahora a identificar los elementos. Nos están dando el ángulo. ¿Qué dijimos que es la hipotenusa? El lado más largo. Lo identificamos. Listo. Una vez identificado, nos vamos por el cateto adyacente, el que está al ladito del ángulo. ¿Cuál es? Es este. Y por último, ya por obvias razones, vamos a tener el cateto opuesto. Y así es como vamos identificando los elementos de nuestro triángulo rectángulo. Ya vimos esto. Ahora vamos con este de otro lado. Pueden observar que nos están dando este ángulo. Identificamos ahora nuestro hipotenusa. Una vez identificada nuestra hipotenusa, pasamos al que está sentado al ladito del ángulo. En este caso es nuestro cateto adyacente. Siempre el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. ¿Ok? Y por último el cateto opuesto, el que está sentado del otro lado. Y bueno, ya por último, vamos a ver este. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Aquí están nuestros 90 grados. Ajá. Ahora, el cateto que está enfrente es el cateto opuesto. El cateto que está al lado o sentado al lado es el cateto adyacente. Y bueno, ya sabemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Así es como podemos identificar los elementos de las razones trigonométricas componen el triángulo rectángulo. Ujú. Bueno, ya sabemos identificar los elementos de nuestras razones trigonométricas, el cual es la hipotenusa, nuestro ángulo, nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Imaginemos que nos llegan a dar el siguiente ejemplo. Ah, vamos a tener un triángulo rectángulo, recuerden, donde nuestra hipotenusa va a tener un valor de 50. Vamos a tener un ángulo cuyo valor va a ser de 45 grados. Y queremos conocer nuestro cateto opuesto. Ujú. Recordemos que para ello nos vamos a auxiliar de algo llamado razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas hay tres las cuales ocupamos mucho. La primera es el seno, que nos dice que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último vamos a tener a la famosa tangente. La tangente nos dice que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Estas son nuestras razones trigonométricas. Vamos a analizar ahora los datos que nos están dando. ¿Cuáles datos? Pues nos dice que tenemos una hipotenusa cuyo valor es 50. Tenemos un ángulo con valor de 45 grados.
Y ahora tenemos un cateto opuesto cuyo valor es una incógnita. No sabemos qué hacer. A partir de esto, nosotros tenemos que ver la relación que hay entre los datos y las razones. Veamos cuáles son. Si nos vamos con la tangente, podemos observar que tenemos dos incógnitas y un valor. ¿Por qué dos incógnitas? Porque no sabemos el valor de cateto opuesto, cateto adyacente y nada más sabemos el ángulo. Para poder utilizar una razón trigonométrica necesitamos dos valores y una incógnita. Ahora, si pasamos con el coseno, el cateto adyacente no sabemos su valor, la hipotenusa sí y el ángulo, pero no nos están pidiendo el adyacente. Nosotros queremos conocer el cateto opuesto. Entonces, por obvias razones, vamos a utilizar el seno. El seno del ángulo nos dice que el seno, ¿qué ángulo? 45 grados. De 45 grados es igual a cateto opuesto entre mi hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 50. Una vez sabiendo esto, vamos a despejar nuestra ecuación planteada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nosotros tenemos que despejar cateto opuesto. Si el 50 está dividiendo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces, ahora quedaría así. El seno de 45 por 50. Nosotros, para mayor facilidad, vamos a utilizar la calculadora, ya que si lo hacemos manualmente, nos vamos a tardar un poco más. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que la calculadora, si es científica, va a trabajar con tres tipos de ángulos: los grados, radianes y gradianes. Por favor, hay que colocar eso en grados. Ujú. Y continuando con la ecuación, si yo resuelvo esto, el seno de 45 grados por 50 me va a dar como resultado que mi cateto opuesto va a tener un valor de 42.54, 51.8. Este es el valor de este. Vamos a correr esto. 42.54, 51.8. Este es el valor de mi cateto opuesto. Pero, ¿qué pasa si ahora yo quiero buscar el adyacente? Ah, pues voy a tener que utilizar otra razón trigonométrica, el cual se auxilie del ángulo, la hipotenusa y tenga al cateto adyacente. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? Pues la que se acerca es el coseno. El coseno del ángulo, ¿qué ángulo? De 45 grados. Es igual a mi cateto adyacente entre la hipotenusa que dijimos que había, que es 50. Ahora, esto es igual que hicimos hace rato. Tenemos que despejar nuestro cateto adyacente. Y al despejar cateto adyacente, nos va a quedar así.
el coseno de 45 grados multiplicado por 50. ¿Ok? Y meto esto a la calculadora, me va a decir que el resultado es 26.2661. Ese es el valor de mi cateto adyacente. Y yo quiero saber si estoy bien en estos casos. Ya tengo todos los valores. Puedo utilizar cualquier razón trigonométrica. Pero para explicar mejor, vamos a utilizar la tangente. La tangente nos está diciendo que la tangente de un ángulo, ¿qué ángulo es? 45. Es igual a mi cateto opuesto. ¿Cuál es el valor de mi cateto opuesto? Ah, pues ya lo obtuvimos. 42.5451.8 entre mi cateto adyacente, que es 26.2661. Si yo coloco en la calculadora tangente de 45 grados, me va a decir que el resultado es 1.61. 1.61978 es igual a 42 en punto 54 entre 26.26. Si yo resuelvo esa operación, 42 42.54.518 entre 26.2661 me va a dar el resultado de 1.61978. Entonces, podremos decir que nuestros resultados están bien. Aquí la igualdad corresponde, cumple. Si queremos también aplicar teorema de Pitágoras para comprobar esto, es válido. ¿Cómo que el teorema de Pitágoras? Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Nos dice que mm, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Recordemos que C es nuestra hipotenusa, A y B son nuestros catetos. Nosotros también podemos comprobar nuestros resultados con la siguiente fórmula. Pero pues bueno, ya no es necesario porque comprobamos gracias a la razón de la tangente que la igualdad corresponde, por lo tanto, están bien nuestros resultados. Ujú. Vamos a ver un ejemplo que nos van a dar en diapositivas. Aquí podemos observar el siguiente ejemplo. Vamos a tener este, el siguiente triángulo, el cual lo pueden observar aquí, donde nos están dando la hipotenusa, un ángulo y una incógnita, el cual es nuestro cateto opuesto. Pero recordemos que tenemos que identificar
los elementos trigonométricos, el cual es la hipotenusa, ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Y en este caso, vemos que nos están pidiendo el cateto opuesto. Suena muy redundante lo que digo, pero es para que entiendan un poco mejor y no se los olvide. Ahora, anotamos nuestros datos. Aquí nos dice que la hipotenusa es igual a 10 metros. Nuestro ángulo es de 32 grados y nuestro cateto opuesto es una incógnita. De acuerdo a nuestras tres razones trigonométricas más utilizadas, vamos a identificar cuál se asemeja o tiene relación. En este caso es el seno. ¿Por qué? Porque sabemos el ángulo, sabemos la hipotenusa y esta es nuestra incógnita. Tenemos dos valores y una incógnita. Entonces podemos utilizarlo. Acomodamos, como ya les había explicado, el seno de 32 grados es igual a x entre 10. Despejamos x, o en este caso nuestro CO. Entonces vamos a tener finalmente esto. Esto es lo que vamos a anotar en nuestra calculadora. No anotamos esto, nada más la operación a resolver. Como pueden observar, en la calculadora científica está 10 por el seno de 32 y nos va a dar como resultado 5.29. Aquí lo redondearon 5.3 porque como pueden observar 5.29919. Entonces es posible redondear. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo les pidiera el cateto adyacente? Ah, pues fácil. Vamos a buscar una razón trigonométrica que tenga relación ahora con hipotenusa, ángulo, cateto adyacente, el cual para mí es esta. Vamos a utilizar esa y dice así, el coseno de ¿cuánto? De 32 es igual a cateto adyacente. Vamos a colocarlo como un ejemplo, nuestra incógnita. Entre hipotenusa, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? 10. Ujú. Si nosotros llegamos a despegar la siguiente ecuación, va a quedar de la siguiente manera. X es igual a el coseno de 32 por 10. Al meter esto en la calculadora, vamos a tener un resultado de 8.3422.3. Si quieren redondearlo, sería 8.34. ¿Ok? Por este. Porque el segundo número está abajo. Bueno, este tercer número, después del punto, está abajo del 5. Entonces se redondea hacia abajo. Si fuera superior a 5 o 5, se redondea hacia arriba. ¿No? Pero bueno, este es el valor de mi cateto adyacente. Nuevamente, ya sabemos que 8.34 sea es igual a 8.34223. Ya sabemos los dos valores de mis catetos. ¿Queremos comprobar esto? Pues vamos a utilizar ahora la tangente. La tangente me dice que
la tangente de 32 grados debe de ser igual a mi cateto opuesto, tiene un valor de 5,29. Bueno, 5,3. Entre, ¿cuánto habíamos dicho? 8,34. Así lo dejamos. A partir de aquí, nuevamente, recuerda, vamos a colocar en la calculadora tangente de 32, nada más. Nos tiene que dar un valor. En este caso va a ser de 0,661 y más decimales. Tenemos que resolver nuestra división. Al nosotros resolver esta división, 5,3 entre 8,34 nos va a dar un resultado de 0,635. Hoy cambió, o como pueden observar, cambiaron estos decimales. ¿Por qué? Porque no utilizamos todos los decimales del cateto opuesto. Pero si nosotros llegásemos a colocar o utilizar los decimales entre 2 y 3 decimales, nuestro resultado se acercará más a este. ¿Ok? Pero bueno, pueden observar que 0,6 corresponde a 0,6. Ahorita varían estos decimales por la cuestión de estos otros decimales de acá. Ujú. Podríamos decir, en resumen, que está bien nuestros resultados. Ujú. Y bueno, así es como se relacionan los lados o las medidas de los lados de un triángulo con sus ángulos internos. Los ángulos internos siempre van a dar una suma de 180 grados. Y en cuestión de los lados, la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande o el lado más largo. Pero esto solo aplica para triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras corresponde nada más al triángulo rectángulo. Nada más podemos trabajar con él. Y bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy.